Un saludo cordial, estimados estudiantes. En este video vamos a hablar de las redes de flujo. Entonces vamos a hablar de qué es una red de flujo, qué es el potencial, la línea de flujo, los límites de una red de flujo y los cálculos de potencial en cualquier punto de una red y el caudal circulante. Entonces, comencemos hablando de una red de flujo. Una red de flujo, entonces, es una representación gráfica de cómo fluye el agua subterránea a través del medio poroso, ¿verdad? Entonces, esta red de flujo usualmente está esquematizada por lo que son las líneas equipotenciales y las líneas de flujo. Las líneas equipotenciales son estas líneas negras que ven ustedes, que son verticales, que están debajo de esta represa. Esta sería una represa, sería totalmente impermeable. O sea que el agua, ¿verdad? Penetra por esta parte inferior de este lado izquierdo de la represa, ¿verdad? Fluye subterráneamente por las líneas de flujo, que son las líneas azules, ¿verdad? Hasta llegar al otro lado de la represa. Entonces, las líneas azules representan la trayectoria del agua y se llaman las líneas de flujo. Las líneas verticales, ¿verdad? Entonces, son las líneas equipotenciales y esas hacen referencia al potencial o a la energía que se tiene en este punto. Ya vamos a hablar acerca de este punto de energía, de la potencia. Es importante que observemos que ambas líneas se interceptan perpendicularmente. Esta es la idea, por ejemplo, con la que estoy señalando en este momento, que tengamos cuadrados o rectángulos, pero preferiblemente cuadrados, que se forman ángulos de 90 entre las líneas de flujo y las líneas equipotenciales. ¿Por qué? Porque así es más fácil poder calcular el caudal circulante, como lo vamos a ver más adelante. Estos esquemas de estas líneas, nosotros las dibujamos, se dibujan, nosotros las dibujamos, nosotros usualmente suponemos unas 3 o 4 líneas de flujo, lo hacemos unas 3 o 4 por más facilidad, ¿verdad? Y las líneas equipotenciales pues se dibujan tomando en cuenta el potencial hidráulico que hay en el subsuelo. Ok, entonces hemos hablado de potencial hidráulico. ¿Qué es el potencial hidráulico? Entonces es la energía total por unidad de masa, que sería muy relacionado con lo que sería el nivel piezométrico. Por ejemplo, miremos el pozo que tenemos aquí, el pozo A. Si nosotros tenemos un acuífero que estuviera representado por esta capa azurada en amarillo, nosotros perforamos un pozo y esta agua subiría entonces hasta este nivel. Este entonces es el potencial hidráulico que tiene este pozo. Si observamos en B, tiene un potencial hidráulico diferente y un poco menor, ¿verdad? Entonces, este sería su potencial hidráulico. Ahora, eh, como ustedes observan, la línea o el nivel pesométrico de cada uno de ellos es diferente. Eso quiere decir que tenemos entonces eh, ubicados estos pozos en equipotenciales diferentes, ¿verdad? Porque ¿qué quiere decir las líneas equipotenciales? Que tenemos un potencial hidráulico igual. Si estuvieran estos pozos ubicados en las mismas líneas equipotenciales, entonces el nivel del agua ascendería hasta el mismo nivel, ¿verdad? Por ejemplo, A, el nivel del agua de A sería el mismo nivel de agua en B. Esto sería, ahí estarían en la misma línea equipotencial. Entonces aquí esto quiere decir que están en potenciales diferentes, ¿verdad? Eh, ok, ahora las líneas de flujo, entonces si estamos en un régimen permanente estable, seguiría esta línea como punteada o discontinua azul. Esta sería para un régimen estable. Sin embargo, para un régimen variado, entonces las líneas de flujo sí no seguirían una misma dirección.
Por ejemplo, pondríamos tener una velocidad en A, ¿verdad? Otra velocidad en B, velocidad en C, y serían diferentes líneas de flujo, ¿verdad? Entonces, nosotros para el análisis entonces asumimos un régimen permanente, que las líneas de flujo continúan, ¿verdad? Una misma trayectoria. Ahora, les había comentado que las líneas de flujo y las líneas equipotenciales deben de ser perpendiculares, formar ángulos de 90. ¿Por qué? Porque eso es lo que ocurre subterráneamente. Es básicamente, si hacemos la analogía con las curvas de nivel que nosotros sacamos en la superficie. Nosotros sacamos las curvas y esta imagen hace una representación, por ejemplo, de una curva de nivel, ¿verdad? Tenemos 780, 800, 820, 840, sería esta última, ¿verdad? Entonces, si nosotros tuviéramos o depositáramos una pelota en la superficie, la pelota recorrería la trayectoria de mayor pendiente, ¿verdad? Y si observamos, todas estas trayectorias son perpendiculares a las curvas de nivel, que en nuestro caso, en el estudio de las aguas subterráneas, son las líneas equipotenciales. Entonces es lo mismo, ¿verdad? Las líneas de flujo subterráneamente fluyen de la pendiente máxima a la menor. Y eso es entonces de manera perpendicular a las líneas equipotenciales. Ok, ahora volvamos al ejemplo en el que tenemos una represa que es impermeable, ¿verdad? Entonces, en este caso, planteamos que tenemos tres líneas de flujo, que son las azules que tenemos en este momento. Sin embargo, si nosotros planteamos que el borde inferior de lo que sería este acuífero es impermeable, esta, este borde inferior y el borde inferior también de la represa, que también es impermeable, también representarían líneas de flujo. También son líneas de flujo. Estas dos que están aquí, ¿verdad? Son líneas de flujo. Y entonces, una gota de agua en el punto X seguiría la trayectoria, esta trayectoria marcada por esta línea roja, hasta llegar al otro lado de la represa, ¿verdad? Recordemos, las líneas de flujo representan la trayectoria que sigue el agua, ¿verdad? Ok, ahora miremos este otro punto, ¿verdad? Supongamos que nosotros tenemos dos tubos, el tubo A y el tubo B. Los colocamos en el lado izquierdo de la represa. El agua, como está a presión atmosférica, obviamente ascendería hasta el mismo nivel de agua, ¿verdad? Porque no está sometido a ninguna presión de confinamiento. ¿Qué me quiere decir? Entonces, que esta línea base del lado izquierdo de mi represa funciona también como una línea equipotencial, ¿verdad? ¿Qué me representa? Que si yo toco esa línea, A y B tocan esta línea, entonces ambos pozos el agua va a ascender hasta el mismo nivel. Ahora miremos el caso de lo que sería un acuífero del tipo libre, en este caso tenemos una recarga vertical, como nos pueden ver estas líneas que están indicando hacia abajo, nos indican que hay infiltración. Esta línea azul, la línea azul superior, me hace una representación de mi nivel freático. Estas otras líneas hacen representación de las líneas de flujo. Y las líneas verdes son las líneas equipotenciales, ¿verdad? Entonces, en este caso las cortan oblicuamente. Este es en el caso en el que tenemos pues, acuíferos libres con recarga vertical. Ahora, ¿qué pasa en los acuíferos en los que tenemos una recarga lateral? ¿Verdad? Como en este caso, en esta represa sí permite entonces
el flujo de agua a través de ella. Entonces tenemos lo que se le llama una recarga lateral. Entonces fluye del lado izquierdo al lado derecho, de A hasta B, ¿verdad? Y aquí entonces podemos observar las líneas de flujo forman ángulos rectos de 90 grados. Ok, ahora miremos este primer caso, que es el caso de la represa que es totalmente impermeable. Y en este caso nosotros queremos identificar cuál es el potencial hidráulico que nosotros podríamos tener al nosotros excavar un pozo, que sería este pozo, este tubo que está aquí, lo perforamos hasta llegar hasta C. Entonces nosotros queremos saber hasta dónde sería el nivel que el agua ascendería, que lo vamos a representar entonces con una X. ¿Cuál sería el nivel a que el agua ascendería? Entonces, bueno, planteamos nuestra red de flujo, ¿verdad? Con nuestras líneas de flujo aquí en azul y las líneas equipotenciales, ¿verdad? Verticales. Nosotros podemos observar en la imagen que la diferencia de nivel del lado izquierdo de la represa, la diferencia de nivel del agua con el lado derecho es de 4.5 metros, ¿verdad? Y esto nos va a servir de base para poder determinar entonces cuál va a ser el potencial hidráulico que vamos a tener en el punto C. Para eso entonces nosotros vamos a cortar los intervalos que hay entre equipotenciales. ¿Qué significa intervalo entre equipotenciales? Son básicamente estos puntos que están aquí. Por ejemplo, sabemos que esta es una línea equipotencial, ¿verdad? Esta es una línea equipotencial, esta es otra línea equipotencial. Entonces, son entonces los espacios que hay entre líneas equipotenciales. Entonces tenemos 1, ¿verdad? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Tenemos entonces 15 etapas, ¿verdad? Y si contáramos las líneas equipotenciales serían 16. Pero bueno, lo que nos interesa son los intervalos, que son los espacios que hay entre cada equipotencial. En total son 15. Entonces, para poder determinar la pérdida, simplemente entonces vamos a dividir lo que es la diferencia de nivel que hay entre el lado izquierdo y el lado derecho de mi represa y lo voy a dividir entre el número de etapas que acabo de contar, ¿verdad? Que son estas 15 etapas que están aquí. Entonces me da 0.30 metros. Eso quiere decir que por cada etapa yo pierdo 0.30 metros de potencial hidráulico, ¿verdad? Ok, dicho esto, yo vengo ahora, voy a ubicar dónde está C, en qué etapa está C. Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4. Está en la cuarta etapa C. Eso quiere decir que yo voy a multiplicar estos 0.30 por 4, ¿verdad? Porque son 0.30 metros por etapa. C está en la cuarta etapa, ¿verdad? Entonces 0.30 por 4, 1.20. Eso quiere decir que este valor de X va a ser 1.20 metros. Y así calculo yo entonces el potencial hidráulico en cualquier punto de la red, ¿verdad? Ok, miremos el siguiente caso ahora, que nosotros queremos conocer cuál es el potencial hidráulico cuando tenemos una superficie freática. Ya tenemos un acuífero, por ejemplo, del tipo libre. Entonces, en esta red de flujo conocemos el nivel del agua en B. Aquí lo podemos observar. Tenemos el pozo, tenemos B. ¿Cuál sería el nivel del agua en A y en C? Entonces, ¿qué dijimos anteriormente? Las líneas equipotenciales hacen referencia al nivel o al potencial hidráulico que tiene, ¿verdad?
que se tiene bajo el suelo. Observen que tanto A como C tocan la misma línea equipotencial. ¿Qué me quiere decir esto? Que entonces el agua en A y en C va a ascender al mismo nivel que en B, como podemos observar en esta imagen. A y C suben al mismo nivel que en B. ¿Por qué? Porque tocan la misma línea equipotencial. Creo que ahora nos va quedando un poquito más claro la importancia de las líneas equipotenciales. Ok, ahora digamos que no disponemos de la indicación del punto B, pero sí de la superficie freática. ¿Hasta dónde subiría A? Ok, entonces A va a llegar justo donde la línea equipotencial intersecta o se junta con el nivel freático. Pues miren la línea equipotencial que tenemos aquí. Está justo intersecta el nivel freático aquí en C. Bueno, entonces quiere decir que mi A va a llegar, la altura en el pozo va a llegar a este punto. En esta intersección trazamos una línea recta horizontal y aquí entonces marcamos el nivel hasta donde va a ascender el agua en mi pozo. Ok, ahora queremos mostrar la pérdida de potencial a lo largo de la línea de flujo comenzando en cero. Básicamente tenemos entonces 6 pozos y vamos a seguir en la misma analogía que hicimos para el pozo anterior. Si nosotros tenemos, por ejemplo, para el caso 1, el pozo número 1, tenemos que seguimos la línea potencial donde intersecta a mi nivel freático y tiro entonces una línea recta. Quiere decir que en mi pozo 1 el agua ascendería hasta este punto que acabo de marcar. En 2 hacemos lo mismo. Donde su línea equipotencial intersecta el nivel freático y trazo una línea. Y ese sería mi mismo nivel. Y así sucesivamente. Como lo vemos en esta imagen. Miren, tenemos entonces la línea equipotencial en 1, que toca mi pozo 1. La sigo hasta que toque mi nivel freático y luego trazo una línea recta para que indicarme cuál sería el nivel del agua al cual ascendería en mi pozo número 1, en mi pozo número 2 y así sucesivamente. Ahora, si nosotros uniéramos todas esas, trazáramos una línea que estaría representada por esta línea color verde, ¿verdad? Uniendo todas las alturas de los pozos, ese seríamos entonces el potencial hidráulico a lo largo del flujo. Ok, por último, vamos a determinar cómo calculamos el caudal que circula bajo la represa. Este es el mismo caso que teníamos al inicio que vimos del primer caso, en el que tenemos una presa impermeable. En este caso vamos a suponer 1 metro de ancho, pero pues claro que pueden ser de 10, 15, 20 metros. En este caso vamos a suponer 1 metro de ancho. Y entonces nosotros queremos saber cuánta agua es que circula por bajo de la represa y pasa al lado derecho de la represa. Conocemos que el subsuelo tiene una conductividad hidráulica de 0.06 metros por día, ¿verdad? Y que que consideramos también que tenemos el tipo de flujo, una velocidad, recordemos, bastante pues lenta, flujo laminar, y que podemos aplicar la ley de Darcy. Entonces el caudal va a ser igual a la conductividad hidráulica
multiplicada por la sección por el gradiente hidráulico, ¿verdad? Entonces la conductividad hidráulica la conocemos. La sección, entonces nosotros vamos a considerar que tenemos, vamos a llamarlos tubos. Tubos van a ser por ejemplo, que estamos aquí, que está como achurado con un azul claro, ¿verdad? Entonces vamos a llamar los tubos, que es como por donde podríamos decirlo, por donde fluye el agua, y vamos a considerar entonces que los tubos son los que están de una línea de flujo y otra línea de flujo. Entonces vamos a tener básicamente eh, cuatro tubos, ¿verdad? Este sería uno, este sería el otro, el que estamos, perdón, este sería el otro, el que estamos señalando ahorita. Este sería el tercero. Ahí me disculpan por la letra, no me sale virtualmente. Bueno, en realidad tampoco me sale en la pizarra, pero bueno. Entonces tenemos cuatro tubos de flujo. Entonces nosotros vamos a calcular para uno de los tubos y luego pues lo vamos a multiplicar por 4, el caudal que fluye por uno de los tubos. Entonces, como les decía del inicio, que nosotros consideramos que las líneas equipotenciales cortan perpendicularmente las líneas de flujo, formando ángulos de 90 y formando cuadrados, como este que estoy señalando en este momento, un cuadrado, que en uno de sus lados tiene delta X y en el otro tiene A. Entonces, la sección, y bueno, ese es de lo que estamos viendo nosotros de frente, ¿verdad? Y luego, pues el ancho que es 1 metro. Entonces, nosotros vamos a decir que la sección va a ser de A, que lo estamos, este A que tenemos aquí, ¿verdad? Por el metro que tenemos aquí de ancho. Entonces, esta sería la sección. Aquí la vemos, A por 1. Luego, yo ocupo mi gradiente hidráulico, que va a estar dando por el delta H. El delta H, entonces, es la pérdida de potencial entre dos equipotenciales consecutivas, ¿verdad? Si observamos, este es el mismo caso que ya estuvimos estudiando. Igual aquí hay 15 intervalos, entonces la pérdida potencial va a ser 4.15, perdón, 4.5 entre 15, ¿verdad? Entonces ese es el delta H, 0.30, ¿verdad? Que es este delta H que está aquí. Y eso entonces está dividido entre el delta X. El delta X entonces va a ser este delta que está aquí. Entonces lo planteo aquí. Ahora, si observamos la ecuación que me queda, me quedan dos incógnitas. Me queda incógnita A y delta X. Sin embargo, yo acabo de decir que delta X y A son iguales. Por consiguiente, se cancelan, ¿verdad? Esta es la sección, ¿verdad? Esta es la sección que es A por 1 metro, que es esta sección que está aquí. Al fin y al cabo, entonces al hacer este cálculo me queda que el caudal es 0.18 metros cúbicos por día. Ahora, ese es el caudal para un tubo. Pero como dijimos nosotros que tenemos 4 tubos, vamos a multiplicar ese 0.18 por 4. Y así tenemos que el caudal total que circula es de 0.72 metros cúbicos por día, ¿verdad? Y por un ancho de 1 metro de presa. Pues con esto se concluye el estudio de lo que son las redes de flujo, ¿verdad? Hemos visto temas importantes como son o conceptos, perdón, importantes, como son las redes de flujo que están compuestas por las líneas de flujo, ¿verdad? Que son las líneas que representan la trayectoria de flujo, las líneas equipotenciales,
que nos hacen referencia al potencial hidráulico que se tiene en un subsuelo, ¿verdad? Y pues, ¿cómo calculamos entonces el potencial hidráulico bajo una represa, en un acuífero de tipo libre, que tenemos un nivel freático, ¿verdad? ¿Y cómo calculamos el caudal circulante en este caso? Pues bajo una represa. Cualquier duda o consulta, recuerden que lo pueden hacer a través del foro de consultas. Un gusto de saludarles.